Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per Amèrica, Història, Literatura i Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos al doctor Patrick Jaqués Puigmal, quien presentará una charla titulada Actores napoleónicos en la construcción de la independencia de Chile. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Comencem. Bien, antes de nada, acordaros también que recientemente hemos abierto nuestros canales de YouTube y TikTok, desde donde también nos podéis seguir y nos encontraréis como ASOAMECAT. Bueno, pues hoy estamos con Patrick, él es doctor en Historia por la Universidad de Pau, en Francia, donde inicialmente desempeñó como corresponsal de prensa y director de radio, encargado de comunicación de instituciones públicas y gestor de instituciones culturales. En 1998 se desplazó a Chile, donde ha trabajado como profesor de Geografía e Historia en la Universidad de Lagos. Desde 2001 se ha centrado en la investigación de las influencias militares y políticas de los militares napoleónicos en América Latina. En 2017 asumió las funciones de vicerrector de investigación y posgrado y, todo y jubilarse en 2024, sigue activo en el mundo académico. Bien, buenas tardes, Patrick. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de expresarme a través de este medio. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Bien, introduzcamos la charla. ¿Qué elementos del periodo napoleónico consideras fundamentales para entender el perfil de los militares y políticos que participaron en la independencia de Chile? Yo empezaría por decir que hay que considerar esos personajes como hijos de la revolución, más que del imperio, porque muchos de ellos llegaron a América Latina muy jóvenes, tenían 30, 35 años, por lo tanto habían nacido durante la revolución y bañaron en los conceptos educativos de la revolución, la famosa igualdad, fraternidad, libertad, que fue perseguida también o seguida por Napoleón a través de la creación del Liceo Imperial, que a pesar de que el régimen de Napoleón no sea un régimen muy democrático, es lo menos que se puede decir, pero su sistema educacional todavía conservó muchos conceptos revolucionarios. Por lo tanto, esos personajes llegan a América Latina con conceptos republicanos, revolucionarios, poco afines tanto al modelo napoleónico como al modelo borbónico en América Latina. Ujú. Entonces, ¿cuáles podrían ser las ideologías principales de los napoleónicos que se relacionaron con la independencia de Chile? Bueno, no se entiende solamente a través de Independencia de Chile, porque es un movimiento que cubre todo el territorio de América Latina. Son más o menos 2000 los que van a llegar entre 1815 y 30 desde México en el norte hacia Chile y Argentina en el sur. Y como lo decía, todos llegan a través del liberalismo que profesan, ¿no? Por lo tanto, de la instauración de una república con expresión la más amplia posible de la población de esas zonas, con la idea de desarrollar políticas de educación, la idea de desarrollar sistemas de justicia. Y en eso es muy relacionado a lo que fue la revolución y principalmente el imperio napoleónico. Cuando digo napoleónico no estoy hablando solamente de franceses, porque hay españoles, los famosos afrancesados, pero hay polacos, hay belgas, hay todo lo que era la composición del gran ejército de Napoleón, es decir, una mezcla de muchas culturas y sociedades. Entonces son personajes que, para utilizar una palabra moderna que no tiene mucho sentido en 1815, pero los podríamos considerar como progresistas en relación a la sociedad que conocían a final del 19 a final del 18, principio del 19. Ujú. Entonces, ¿en qué medida los militares napoleónicos influyeron en la formación de los nuevos ejércitos independentistas? Bueno, en una cosa muy simple, hay que considerar que los ejércitos que existían en América Latina eran ejércitos coloniales, por lo tanto, con una muy fuerte impronta española o portuguesa en el caso de Brasil. Y por lo tanto, la inmensa mayoría de los oficiales eran españoles.
Y de esta inmensa mayoría, la gran mayoría, disculpa la repetición, evidentemente no era favorable a la independencia, por lo tanto, o decidió oponerse a la independencia o simplemente volvieron a España. Entonces, ¿qué provocó eso? De que los nuevos ejércitos de cada una de las naciones que se estaba creando no tenían oficiales con experiencia, salvo algunos que habían combatido en España durante las guerras napoleónicas, como José San Martín, como José Miguel Carrera, Ramón Freire, Alvear y algunos otros, o Miranda más en el norte, no tenían oficiales de experiencia. Y cuando llegaron esos napoleónicos con 10, 15 años de experiencia, a veces salían de la escuela politécnica, de escuelas militares. Por lo tanto, en un primer tiempo constituyeron el núcleo de los oficiales, pero lo más importante, constituyeron ¿cómo decirlo? El personal docente de las primeras escuelas militares. Entonces, que sea en Argentina, con Bolívar más en el norte, con Iturbide en México y con los primeros líderes chilenos, en particular Bernardo O'Higgins. En Chile, en 1817, cuando se crea la primera escuela militar, todos los profesores son napoleónicos. El director Antonio Arcos, un español, después Jorge Bochef, un francés, Félix Deslan, un francés, Ambrosio Kramer, un francés, y otro español, Pedro de la Peña. Y acá vemos inmediatamente un cuerpo de oficiales formado a partir de las bases de lo que era el ejército napoleónico. Y eso se repite en casi todos los futuros países de América Latina. Entonces, esta influencia no es menor. A partir de 17-18, los ejércitos de la independencia cuentan con la capacidad de esos personajes para liderar tropas, pero también para formar las nuevas generaciones. Y eso corresponde justamente a un cambio geopolítico importante. Ya, entre 1812-14 y 1818 asistimos a una resistencia fuerte de la colonia española, y eso a partir de 17 y 18 está puesto en jaque justamente porque los ejércitos independentistas están mejor formados, mejor entrenados y mejor conducidos. Y tiene que ver no exclusivamente con los napoleónicos, sería una exageración, pero sí con un rol mayor que ellos juegan en este momento. ¿Y cuál fue el papel de los napoleónicos en el contexto político e intelectual de las nuevas repúblicas? Bueno, eso tiene que ver con lo que decía al inicio. Si bien son militares con experiencia, si bien se ponen al servicio de los ejércitos nuevos, son también profundamente politizados. Son liberales, por lo tanto se acercan en general a los líderes que ellos consideran como más cercanos a sus ideas. Por ejemplo, en Argentina están más con el general Alvear que con San Martín. En Colombia, Venezuela están más con Santander que con Bolívar. En México están más con Santa Anna que con Iturbide. Y en Chile están más con el general Freire que con O'Higgins. Y eso es complejo, porque primero a veces se equivocan analizando la línea política de esos personajes, porque no se puede considerar Santa Anna como mucho más progresista que Iturbide, pero como pertenecen a bandos políticos y esos bandos son los que en general van a perder durante las guerras civiles que siguen a las guerras de independencia. Hay una cosa interesante o relevante que tiene el auditor que saber. Las guerras de independencia duran poco tiempo, 4, 5, 6 años máximo, pero después siguen con 10, 15 años de guerras civiles. ¿Por qué? Porque el único acuerdo transversal y previo a la independencia era justamente llegar a la independencia. Pero no se conversó antes, dentro de las élites que lideraron el proceso, qué tipo de sociedad se iba a construir. Entonces hay proyectos federalistas, proyectos unitarios, proyectos de monarquía constitucional, proyectos republicanos muy, como lo decían en esta época, muy revolucionarios. Otros más moderados. Entonces, cada general representa una línea política distinta. Y eso va a significar 10, 15 años de guerras civiles, terminando casi todas con la victoria de los más conservadores. Ya, liberales, pero conservadores, en el sentido de que quieren un modelo en general bastante unitario, con una personalidad muy fuerte a la cabeza, con un
una idea de democracia bastante reducida, un poder bien concentrado en un grupo reducido, poder fuerte basado en los militares, a la imagen de Napoleón, si se podría decir. O sea, no es un azar si durante los 10 primeros años, a partir de 1818, todos los países de América Latina, sin ninguna excepción, tienen generales como líderes políticos. Ujú. Bien, mientras abrimos el espacio de intervenciones del público, ¿de acuerdo? ¿Por qué no nos cuenta en qué trabaja en la actualidad? Bueno, en la actualidad yo me jubilé de la vida universitaria como profesor emérito en diciembre de 2024 y decidí, porque no soy una persona que se queda sin hacer nada, decidí asumir la dirección de lo que es la Corporación Cultural de la Alianza Francesa en Osorno, de que está encargada de bueno, desarrollar el idioma y la cultura francesa, pero de una manera muy abierta. Es un centro cultural con muchas actividades musicales, artísticas, etcétera, además de la enseñanza del idioma. Y sigo, evidentemente, desarrollando mi investigación, publicando artículos y libros sobre esta temática. Ujú. No sé si quiere desarrollarnos un poco más en qué consiste la Corporación Cultural de la Alianza Francesa en Bueno, Osorno. es una alianza francesa que pertenece a la red mundial de las alianzas francesas. Es bajo la forma de una asociación que gestiona el lugar y el lugar emplea a algunas personas para hacerlo funcionar. Y me emplea como director en este momento. Y estamos encargados de promocionar el idioma francés a través de cursos con sistemas distintos según las edades, según si son cursos presenciales o cursos online. Tenemos todas las posibilidades. Y como tenemos la suerte de tener una casa relativamente grande con muchos espacios, tenemos talleres de violín, de guitarra, de fotografía, de mosaica, de tai chi, de yoga, bueno, una variedad de actividades que dan mucha vida a la casa y que provocan una buena interacción entre los talleres y los cursos. Hay una buena dinámica que hace que hoy día la alianza en Osorno, en un país que no es muy francófono, Chile no es como Argentina. Argentina debe haber casi 60 alianzas francesas, en Chile quedan 3. Entonces no es un país fácil para implantar o desarrollar el francés, pero bueno, a través de las múltiples actividades que tenemos es algo que yo diría logramos con un cierto éxito. Ujú. Si por ahí hubiera un oyente que estuviera interesado en contactar con ustedes, ¿lo podría hacer a través de redes sociales o cómo lo tendría que Sí, sí, hacer? sí. Bueno, yo tengo una página que se llama napoleonicos.cl, www.napoleonicos.cl. Yo presido una fundación, se llama la Fundación de los Napoleónicos de Chile, y que tiene que ver con recobrar y desarrollar la memoria de esos personajes, muchas veces totalmente desconocidos en la actualidad. Entonces creamos la ruta de napoleónicos, ponemos placas conmemorativas, etcétera. Damos charlas en casi todo el continente, constantemente, y estamos bueno, súper activos en no dejar, que es algo que a mí me ha siempre motivado, no dejar el estudio universitario solamente para los universitarios. Ujú. No, bueno, tú eres universitario como yo, tú sabes que se publica en una serie de revistas especializadas que, por desgracia, en general nadie lee. Entonces, nadie o casi. Entonces, la idea base mía es que esta creación de conocimiento o redescubrimiento de conocimiento sea de conocimiento del público más amplio posible, Ujú. no solamente un público docto o universitario. ¿No? Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar con la fundación. Me vinculó un poco también a una observación que hizo el gran doctor Esteban Mira hace pocos días, que dice que mayormente hay mucha gente que solo por el hecho de leer Wikipedia ya se cree que sabe mucho, ¿no? Y por eso también es Sí, importante pues que los que trabajamos la historia con más rigor tengamos más canales de llegar al público, ¿no? Y en este sentido, desde la asociación también estamos trabajando el TikTok, donde más o menos estamos haciendo un formato de cápsulas, de vídeos cortitos de sí, menos de un minuto, que la verdad que nos está dando
un resultado súper bueno, ¿no? Que estamos llegando a bastante gente No, y qué bueno, a realmente mí me parece fantástico eso. Ajá. Sí, sí, permítame, yo sé que quería hacerle una pregunta sobre un poco el tema que está desarrollando hoy. Yo no sé si los militares napoleónicos, toda esta más o menos élite intelectual o militar más vinculada con el sector napoleónico, sufrió algún tipo de persecución al moverse por las distintas ciudades de América del Sur que estaban bajo la dominación española en ese entonces, o más bien se Sí, podían mover con libertad, o... no, no, bueno, se movieron con mucha libertad, aunque a veces de manera clandestina, pero sí se movieron, pero sí sufrieron las consecuencias, como lo decía hace 2 minutos, como siguieron bandos que terminaron perdiendo las guerras civiles. Bueno, el costo que tuvieron que pagar, algunos fueron fusilados, otros exiliados, otros dados de baja de los ejércitos y a veces les costó 10, 15 años para volver a tener una vida activa. Pero hay una cosa muy importante. No se pueden considerar como mercenarios porque vinieron para radicarse acá, se casaron acá, tuvieron descendencia. Yo estoy en contacto con casi 70, 80 familias de descendientes de ellos en todo el continente. Y entonces son personas que, a pesar de ser franceses, españoles, italianos o belgas, se hicieron chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, etcétera. Ya, se integraron de manera bastante increíble y muy fácil, de manera muy fácil, a las sociedades a las cuales llegaron. Y eso me parece relevante porque es muy distinto, por ejemplo, de los británicos. No tengo nada en contra de los británicos, no estoy, pero los británicos que combatieron con Bolívar a través de la Brigada Británica, cuando terminaron las guerras se fueron, en su inmensa mayoría. No tenían como propósito participar a la creación de una sociedad nueva. Por lo tanto, no tenían tampoco mucho interés en insertarse socialmente, culturalmente en esas sociedades. Los napoleónicos, que yo los llamo napoleónicos simplemente porque participaron del ejército napoleónico. No son napoleónicos o napoleonistas en el sentido de que podrían ser partidarios del emperador. Son dos cosas bien distintas. Pero ellos tenían el concepto de transformarse, en la medida de lo posible, en ciudadanos del país nuevo al cual estaban apoyando. Ujú. No sé si, no sé si por ahí ha podido usted seguir la traza de algún militar napoleónico que fue condenado al exilio o que se tuvo que exiliar. No sé si, por ejemplo, algún militar napoleónico que estaba ejerciendo desde Chile o no sé, quizá desde Argentina Sí, se tenía que exiliar. ¿Y entonces qué hacía? por ejemplo, hay dos de ellos, uno se llama Benjamin Viel, un francés, y José Rondisoni, un italiano. Tienen un rol destacado hasta 1830. Lideran batallones, lideran regimientos, pero son profundamente liberales y republicanos. Y cuando el bando conservador gana la guerra civil en 1830-31, tienen que exiliarse. Uno va a Perú, el otro va a Ecuador, pero en ningún caso quieren volver a Europa. No, su vida ya está hecha acá. Y van a esperar pacientemente, si lo puedo decir así, que se instale en Chile un régimen más favorable a ellos. Y deben esperar el año 1841, cuando se instala un gobierno más abierto, podríamos decir, menos conservador. Vuelven a Chile y van a ser los dos únicos napoleónicos con grado de general en el ejército chileno. O sea, Ujú, eso es un ejemplo. Algunos, bueno, no van a tener obligatoriamente un exilio tan feliz, si lo puedo decir. No van a poder volver tan fácilmente. Algunos van a tener que volver a Europa y en general no les va muy bien, no están muy contentos de la experiencia que tuvieron y del resultado de esta experiencia que significa para ellos volver a Francia o a España o a Italia. Pero en general, ya, menos del 10% de los 2000 volvió a Europa, la mayoría se quedó acá. Considerando también que algunos van a morir durante los combates, como son los líderes de las tropas, evidentemente que el ejército opuesto tiene todo interés a hacerlos desaparecer rápidamente, como en la guerra de esta época. ujú. Entonces son personas que vivieron todos los avatares, si se puede decir, los positivos como los negativos de las guerras de independencia, con sus riesgos y sus ventajas. Ujú.
Yo intentaré tirar un poco más del hilo, a ver si por ahí ha encontrado quizá el rastro de algún militar exiliado que después fue a esconderse o regresó a Europa, ¿no? Entonces, en este perfil que usted nos ha comentado, ¿cómo fue el regreso? No sé si por ahí ha podido seguir la pista de alguno de estos casos, porque yo ya sé que la pregunta es así un poco tal, pero... Bueno, hay uno que interesante, es un catalán español, Josep Sardá. Josep Sardá es un personaje que debe ser teniente del ejército español de José Bonaparte y lógicamente en 1814 no tiene otra opción que exiliarse. Y llega a Colombia-Venezuela en pleno desarrollo y en un periodo bien negativo de la guerra de independencia, pero logra pasar a través de los diferentes episodios y se transforma en general del ejército colombiano con una buena reputación, un tipo sólido en su formación y en sus capacidades, pero que se mete en la pelea interna entre Bolívar y Santander y por lo tanto en un momento tiene que volver a España. Y vuelve a España, en una España que no le gusta para nada, demasiado conservadora, después de la guerra civil de 23-25, por lo tanto no se siente para nada integrado en su país. Él dice en un momento, yo tengo una carta de él donde dice, yo era extranjero en mi propio país. Lo que es bastante común, ¿eh? Porque muchos de esos oficiales, si bien no van a volver definitivamente en Europa, sí hacen viajes. Y casi todos, perdón, y casi todos tienen esta misma impresión. Volví a un lugar que no era mío, no reconocí nada, ni el pasado, ni lo que tenía en la cabeza. Por lo tanto, se sienten totalmente sin raíces en el país nuevo. Por lo tanto, Sarda en un momento aprovecha un cambio político en Colombia para volver a Colombia y es un opositor a Santander y Santander va a lograr empujar Bolívar afuera del poder y Sarda paga las consecuencias de eso porque en un momento es perseguido, es arrestado y es fusilado en Colombia. Ujú. Pero su vida es un buen resumen de lo que viven esos personajes. O sea, momentos de gloria y de reconocimiento público, social, cultural, y momentos debido a la contingencia política de aislamiento, de encarcelamiento, de exilio y de una vuelta en condiciones en general complejas. Ujú. Bien, muy interesante. Llegamos hasta aquí con el programa. No sé si para terminar le gustaría recomendar una lectura para el público. Yo voy a recomendar algo que no es un libro de historia, aunque tiene mucho de historia, que es una novela en 2 volúmenes. Se llama Masones y Libertarios, de un autor chileno que se llama Valdo Parra. Son 2 volúmenes, el primero se llama El secreto de la logia y el segundo El amanecer de la república. Es un libro primero muy bien documentado. El autor estudió la vida de Bolívar, de Alvear, de Freire, de Carrera, de San Martín en la masonería en Europa, desde Londres a Cádiz, y cómo se relacionan, cómo todos se conocen antes de ir a América Latina, y cómo eso impacta en el tipo de sociedad o en el tipo de actuar que van a desarrollar en los países latinoamericanos. O sea, hay episodios, por ejemplo, en el primer volumen que son increíblemente vivos cuando se encuentran en las tabernas de Cádiz, en el momento del sitio de Cádiz por el ejército francés, donde organizan intercambios de presos masones entre el ejército español y británico y el ejército francés, y donde se imaginan la América Latina de mañana, cuando un día esperan poder volver y construir una sociedad nueva. Entonces, es interesante porque son liberales, no son pro-monárquicos para nada, a pesar de que combaten con el ejército español y británico. Tienen muy buenas relaciones con los masones franceses del otro lado, porque están este sitio de Cádiz es un episodio muy especial de lo que ustedes los españoles llaman la guerra de independencia. Pero acá estamos fuera del molde normal, donde 2 ejércitos se oponen, pero donde hay muchas relaciones entre los oficiales. Y intercambios intelectuales, intercambios de ideas, intercambios de textos, intercambios de presos,
Entonces, estamos lejos de la guerra clásica que todo el mundo conoce, lo que pasa entre 1807 y 1814 en España. Entonces, este libro, esos dos libros, nos hacen penetrar en esta vida privada y pública, toda mezclada de esos oficiales. A mí me apasionó leer esos dos textos. Ujú. Bien, muchas gracias por la recomendación y también pues, por esta charla tan interesante que nos ha ofrecido hoy, ¿no? En esta charla, hoy Patrick nos ha explicado cómo los militares napoleónicos que llegaron a América Latina estaban influidos por cierta ideología republicana y liberalista, progresistas en términos actuales. No obstante, llegaron grupos pequeños también de veteranos napoleónicos que compusieron la oficialidad e instruyeron también al ejército. A su vez, también cuenta como tras las independencias tuvieron lugar múltiples guerras civiles, pues porque no había un camino político específico. Y por último, con Patrick hemos estado hablando un poco sobre los napoleónicos exiliados, comentando los distintos caminos que pudieron seguir. Bien, como siempre, si os ha gustado la charla de Patrick, ya sabéis que nos ayudáis mucho con un pequeño me gusta en nuestra página de Facebook y que también más adelante la podréis encontrar en otras redes sociales, en YouTube y en TikTok. Bien, como siempre, pues agradecer a los oyentes, a todos los que nos habéis visto por Facebook o a los que nos habéis escuchado por la radio. Agradecer también, como siempre, el trabajo del equipo de Radio América Barcelona, a Germán, a Cristina y a los técnicos y también a los miembros de la asociación como Diana o como Jorge también, que le mandamos un abrazo porque nos ha ayudado un poco con la charla de hoy. Patrick, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de expresar esos casi 25 años de investigación. Así que un placer. Hola, amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, el doctor David Tella, presidente de la Asociació Americanistes de Catalunya. Hasta aquí el programa Un viatge para América, historia, literatura y art. Hoy, el doctor Patrick Jacques Puigmal ha presentado una charla titulada Actores napoleónicos en la construcción de la independencia de Chile. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo aso amecat@gmail.com. Fins aviat.